¿Quieres estudiar en Estados Unidos pero no eres millonario y no tienes ni idea de cómo solicitar una beca? No te preocupes, es normal al principio sentirte súper perdido porque la verdad es que es un sistema de estudio súper diferente al de nuestros países. Por suerte yo he pasado ese curioso proceso de solicitar un máster y una beca en Estados Unidos y he subido al canal casi más de 200 vídeos, así que ya tengo un poco de experiencia y este vídeo te quiero contar todo lo que necesitas saber para que aunque no tengas ni idea, cuando termines el vídeo tengas una clara idea de las cosas que puedes hacer para solicitar una beca en Estados Unidos. Al terminar este vídeo entenderás por qué estudiar en Estados Unidos es una gran opción, una especie de enciclopedia o términos básicos que tienes que saber, los errores más comunes al solicitar una beca y contestaré algunas de vuestras preguntas sobre mi experiencia en Estados Unidos. Si te encuentras perdido en el mar de información de becas y quieres un plan paso a paso para ponerte a la acción, ya está disponible mi taller gratuito en el que desvelo el sistema de 3 pasos para estudiar en el extranjero sin arruinarte en el intento, aunque no sepas cómo empezar, no tengas ninguna beca en mente y nunca hayas hecho el papeleo. Ya han entrado más de 1000 aspirantes a becas y hay plazas limitadas, así que inscríbete ahora en guadamolina.com/taller de becas o desde el link que se encuentra en la descripción de este vídeo. Uno de los errores más comunes que veo es que la gente solicita muchísimas becas y a veces es más importante la calidad que la cantidad. A ver, yo entiendo, ¿vale? Entiendo perfectamente, estás súper perdido y lo que quieres es irte afuera, quieres una experiencia nueva, entonces en tu cabeza piensas, vale, mientras más cosas solicite, más posibilidades voy a tener de entrar y de hecho ese es un pensamiento que yo también tenía cuando me gradué. Yo quería estudiar en el extranjero o vivir en el extranjero y solicité todo, ¿vale? Solicité para ser azafata, para trabajar de marketing en Australia, para trabajar como voluntariado en un santuario animal de monos en Inglaterra. Todo, ¿vale? Lo solicitaba todo y en ese momento me parecía que era muy buena estrategia. Sin embargo, lo que suele pasar cuando una beca realmente vale la pena, ¿vale? Y es una beca prestigiosa o que es competitiva, es que tienes que cumplir muchas cosas. Tienes que mandar cartas de recomendación, escribir tus cartas de motivación, hay muchas fechas de entrega. Y si te pones a hacer eso con 40.000 becas, tú tienes un tiempo limitado, no es que tengas en el día 50 horas para hacer 50 cartas de motivación personalizadas para cada oportunidad y al final eso puede ponerse en tu contra. El consejo general que te quiero dar es que solicites aquellas becas que te emocionen y que pienses que tienes posibilidades de conseguir. Por ejemplo, si eres un increíble antropólogo que habla japonés, a lo mejor una beca en Japón es algo que te va a hacer destacar más que si solicitas la misma beca en Inglaterra. Busca becas en las que tú piensas que puedes destacar, que tienes algo que dar o algo que decir y que además te emocionen. Claro, no solicites solamente porque puedes cumplir los requisitos, sino que solicites algo que realmente te valga la pena hacer todo el esfuerzo de conseguir la beca. Por ejemplo, si eres una persona que hace 1000 voluntariados y que es algo que tienes en tu currículum, que es muy importante para ti, a lo mejor una beca con un enfoque humanitario vale más la pena que una beca con un enfoque de negocios, ¿vale? Piensa un poco en lo que te emociona y también piensa en aquello que te haga destacar. Y solicita y prepárate bien esa beca. No solicites todo por solicitar y me meto a todas las becas a ver si consigo alguna, porque en vez de poner el 100% de esfuerzo, vas a poner el 60% en cada una y va a haber otra persona que va a hacer el 100% de esfuerzo para aquella beca que no te estás trabajando tanto y la va a conseguir. Así que quiero que focalices tus esfuerzos y hagas una buena investigación. Vamos a hablar del segundo error y para mí uno de los más comunes que veo y que pienso que es fundamental que hablemos y es la mentalidad, ¿vale? La mentalidad equivocada puede hacer que no consigas una beca y voy a explicar un poco qué quiero decir con esto. En este canal subo muchas becas, obviamente, como ya podéis ver, pero además yo trabajo a tiempo completo. Eso quiere decir que subo becas y subo los vídeos cuando buenamente puedo. Claro, si trabajo todo el día, a lo mejor una semana estoy cansada y no subo, a lo mejor hago un guión pero lo puedo grabar dentro de 3 meses. Lo bueno y lo que intento hacer es que cojo becas que abren todos los años, es decir, que la puedes solicitar este año, pero abre el año que viene, con el objetivo de que si llegas a este canal y un vídeo tiene 2 años de antigüedad, sigan siendo becas importantes para ti. Muchas veces he subido una beca que cuando tú ves la fecha te das cuenta de que la fecha de esa beca cerró hace un mes o hace 3 semanas. Y hay gente en el canal que se frustra muchísimo con esto. Normalmente este tipo de becas son súper prestigiosas, que abren todos los años y si en vez de leer solamente la fecha de la página web lees bien, te das cuenta que aunque la beca cerraba hace 2 semanas, necesitabas mínimo medio año o un año de preparación para poder conseguirla. Es decir, que aunque te hubiera dicho la beca 3 semanas antes de que cerrara el plazo, hubiera sido imposible que lo hubieras conseguido sin tener una preparación previa de muchos meses de antelación. Una beca es algo que te puede cambiar la vida y la mentalidad que quiero que te quites de encima es que es algo que vas a conseguir de hoy a mañana.
Yo entiendo, y lo entiendo perfectamente, y me pasaba igual. Yo decía, quiero una beca ya, me quiero ir mañana, quiero vivir en Francia mañana, en Estados Unidos el año que viene, y lo quiero ya, no quiero esperar, no quiero hacer todo este proceso. Pero la mentalidad esa tiene que cambiar, ¿vale? Tenéis que daros cuenta de que esto es una carrera de fondo y que pueden tardar bastantes meses en daros esa oportunidad, pero es importante que tengáis esta mentalidad de que vais a tardar en conseguirlo, pero os puede cambiar la vida, porque si buscáis una gratificación instantánea, si buscáis conseguir la beca de vuestros sueños mañana, es probable que no lo consigáis y que os frustréis. Así que cuando os pongáis a hacer toda la investigación, tener esto en cuenta, ¿vale? Tener en cuenta de que probablemente es algo que no va a pasar dentro de 1 o 2 meses, pero al menos como ya lo sabes, ya te vas preparando mentalmente para hacer todo el proceso de manera constante, pero tranquila. Probablemente si lo puedes conseguir de manera fácil, ¿vale? Sin trabajarte nada, no sea una beca tan buena porque será poco competitiva. Pero si quieres algo extraordinario, tienes que hacer un esfuerzo extraordinario. Entonces, tienes que tener esa mentalidad en tu cabeza, ¿vale? De que vas a tener que hacer este esfuerzo, vas a tener que buscar las cosas con tiempo. Y, por ejemplo, si una beca ves que cierra el mes pasado, di, vale, esta beca abre todos los 10 de febrero. Entonces tú ya te estás preparando desde junio de este año para hacer todo el proceso y que cuando abra la solicitud para solicitarla, tú ya estás preparadísimo, ¿vale? Yo entiendo otra vez, lo voy a repetir porque es muy importante para mí, la urgencia. Yo siempre, por ejemplo, quería vivir en Estados Unidos y cuando estaba en secundaria era uno de mis sueños y no pudo ser. Entonces me frustré mucho, pero con los años acabé encontrando una beca súper importante que me trabajé durante muchos meses y cuando la conseguí me cambió la vida y fue una hiper mega beca, ¿vale? De la que ahora sigo estando agradecida y por eso empecé todo este canal. Y no hubiera pasado si hubiera tenido la mentalidad de lo quiero todo mañana o esta beca la necesito ya. Porque de hecho, por ejemplo, la beca Fulbright era una beca que yo conocía desde primer año de carrera porque mi madre me decía, mira esta beca, tal, sale en este periódico, tal. Y yo la tenía en mi cabeza. Todavía no podía solicitarla, pero estaba ahí. Y cuando tocó el momento, ya sabía que estaba ahí, fui a la charla que salía la gente que contaba un poco la experiencia de la beca Fulbright y ya la solicité. Pero la tenía como en mi cabeza, ¿vale? Tenía la mentalidad de esto es algo que quiero en el futuro y voy a tardar en conseguirlo. Así que espero que tengas esa misma mentalidad. Y de todos los consejos de este vídeo, que son todos muy prácticos y espero que los veas todos porque hay cosas más técnicas, este para mí es el más importante. Una cuestión de mentalidad. Y todo esto nos lleva al punto número 3. Otro de los errores más comunes que veo que la gente hace es que no planeas la solicitud de la beca con tiempo. Tú te pensarías cuando ves la descripción de que puedes hacerlo en 1 o 2 días, pero la verdad es que toma mucho tiempo y tienes que hacer otras cosas. Así que te sorprendería el tiempo que te va a tomar el solicitar una beca. De repente te metes en la solicitud y te pide una carta de recomendación y tienes que hablar con los profesores, pero te da vergüenza, tienes que convalidar las notas, pero en secretaría no te lo quieren hacer y tienes que pelearte con lo de secretaría, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, ya tenía títulos de inglés, pero no me lo aceptaban y tenía que hacer el IELTS. Entonces, claro, si me lo hubiera preparado el día de antes, no hubiera tenido tiempo a reservar una plaza para hacer el examen, ir a Marbella a hacer el examen, etcétera, etcétera. Necesitas tiempo para estas cosas, así que tienes que planeártelo con mucho tiempo de manera estratégica. La clave del éxito, amigos míos, es saber qué beca quieres, tenerla en tu mente y preparártela con mucho tiempo de antelación. Esa para mí es la clave del éxito. Obviamente tienes que tener los criterios básicos ya para poder conseguirla, pero esto para mí es una diferencia entre quien la consigue y quien no la consigue. En la academia online que he creado para conseguir becas en el extranjero, obviamente lo he creado teniendo en cuenta todo esto. De hecho, he creado una estructura para que en poco tiempo o en 1 o 2 meses puedas saber todas las cosas que tienes que hacer y te las puedas plantear sin que sea una cosa que te intimide mucho, además de otros muchos consejos y herramientas para conseguir la beca de tus sueños. Así que obviamente si te interesa te lo dejo en los comentarios y también vas a poder ver cómo conseguir el ebook con todas las becas que hemos hablado en este canal. Así que tienes todo lo necesario para conseguir la beca de tus sueños. Otro error súper grande, ¿vale? Y me frustra bastante, es la gente que no busca las becas como si fuera un detective, ¿vale? ¿Qué pasa? Hay 2 cosas que te puede pasar cuando quieres buscar una beca. Una, que tu primo ya la ha conseguido y te lo puede contar todo, entonces pues te sientas en un sofá y tu primo te cuenta todos los trucos, todas las cosas que necesitas, todos los requisitos de la beca. O 2, que no tienes un primo que ha conseguido la beca en el extranjero y que tienes que hacer tú todo el esfuerzo. Google es tu mejor amigo. Tienes que irte a Google, buscar el nombre de la beca que quieres y meterte en todos los links, ¿vale? Imagínate, por ejemplo, en mi canal o en el de otra persona, lo que sea, ves una beca que te interesa mucho y de repente, por lo que sea, el link está roto. Entonces le das al link y no puedes ver la beca, pero tú sabes el nombre.
En vez de quejarte, ¡buah! El link no funciona, ve a Google, pon el nombre y métete en cada uno de los links, ¿vale? Aprende a ser el mejor detective del mundo. Sabe encontrar toda la información y busca el nombre de la beca, busca los requisitos, busca la universidad, búscalo todo, ¿vale? Nadie va a hacer esta investigación por ti. Yo sí, es verdad que a veces lo hago en este canal para ayudaros, pero también es cierto que tenéis que tener, esto también está relacionado con la mentalidad, ¿vale? Mentalidad de detective, búscalo todo, nadie te va a dar las respuestas. Al final, si quieres conseguir una cosa, tienes que hacerlo tú por tu cuenta, porque no va a venir tu primo probablemente a darte todas las respuestas. Así que tienes que hacerte amigo de Google y buscar toda la información allí. Error número 5. Solicitar becas de las cuales no cumplimos los requisitos mínimos. Obviamente todos queremos pensar que podemos solicitar la mejor beca que existe en el mundo, pero lo cierto es que si no cumples con los requisitos mínimos de estudios, de idiomas o de lo que sea, no vas a poder conseguirla porque lo solicita tanta gente que tienen un filtro inicial. A lo mejor el filtro inicial son las personas que cumplen los requisitos, que tienen el nivel de inglés o de francés, que tienen notas medias. Entonces no quiero que hagas un esfuerzo enorme para nada porque no cumples esos requisitos. Eso no quiere decir que nunca puedas conseguir esa beca, sino que a lo mejor tienes que preparártelo con unos años de antelación y entender que lo que busca esa beca, imagínate te pide un nivel de inglés que tú todavía no tienes ni de casualidad, pues ya sabes con tiempo qué nivel de inglés tienes que conseguir para poder solicitar esta beca. Pero obviamente no solicites cosas que tú ves que de entrada no lo cumples porque otra gente lo va a cumplir y simplemente vas a perder el tiempo y es algo que no quiero que te pase. Por cierto, si eres nuevo en este canal, una cosa que me encanta hacer es que me dejes el emoji del país del que vienes. Por ejemplo, si eres de Argentina, si eres de Chile, si eres de México, déjamelo en los comentarios y si lo veo le voy a dar un corazoncito. Y obviamente no te olvides de suscribirte para muchas más oportunidades que te pueden cambiar la vida. Otro error súper común, error 6, en no consultar con las organizaciones y personas que tenemos a mano. Todos formamos parte de una comunidad, a lo mejor una escuela, a lo mejor una universidad, lo que sea, pero tenemos a gente, formamos parte de un grupo de personas y hay que preguntarles si ellos conocen alguna beca. Es que nunca se sabe, de verdad, nunca, esto no tienen ni idea de lo que puede pasar. Ve a la página de tu universidad, consulta con tus amigos, consulta con gente que admires, ¿vale? Obviamente no siempre tendremos alguien que haya conseguido esta beca que queremos, yo nunca lo tuve, pero por eso he creado este canal y por eso estáis aquí. Así que si este paso no lo podéis conseguir no pasa nada, pero al menos intentadlo y preguntadle a la gente de vuestro alrededor si conocen alguna beca o alguna oportunidad interesante. Error número 7 y error súper importante, que no te has trabajado la beca lo suficiente y que has enviado la información incompleta. Hay gente que mira, guau, guada, yo nunca lo haría, pues te sorprendería la gente que lo hace, ¿vale? Mira, si tú vas a solicitar una beca y la beca piensas que te va a cambiar la vida, el día que le des a enviar todos los datos tienes que acostarte pensando que has hecho todo lo que podías hacer para conseguir esa beca. O sea, lo has hecho todo, ¿vale? Has hecho todo tu esfuerzo y tu potencial como persona está todo en esa solicitud y tienes que irte a dormir estando orgulloso de ese proceso. Va a haber mucha gente probablemente solicitando esta beca y es por eso que siempre tienes que ir un paso por delante de ti mismo, porque tú nunca vas a saber otra gente quiénes son y tampoco te interesa porque te puedes poner nervioso, pero siempre piensa, vale, ya he hecho esta carta de motivación, me ha quedado bonita, la dejo, pues no. Que te la corrija un amigo, que la vea a tus padres, que la vean otras personas. Siempre ve un paso por delante y trabájatelo un poco más de lo que cuando digas ya termino, un poquito más, y un poquito más, y un poquito más. Púlelo todo, prepáralo todo de manera perfecta para que te vayas esa noche a dormir sabiendo que has hecho todo lo posible. Obviamente, tampoco te pido, por favor, que si haces una carta de motivación no hagas una estándar y la mandes a muchísimas becas, ¿sabes? O sea, no seas vago, por favor, cúrratelo, trabájatelo y hazlo con mucha motivación y amor, porque, claro, al principio es una cosa que te puedes sentir súper perdido y dices, madre mía, el esfuerzo que estoy haciendo para a lo mejor nada, yo lo entiendo, ¿vale? Dices, me estoy trabajando tanto para que a lo mejor me rechacen, pero vale la pena que hagas este esfuerzo y te animo y es importante que te trabajes muy bien la solicitud. Otro error súper común es dejar que los números te destruyan, porque cuando tú solicitas una beca, a lo mejor empiezas a ver los datos de que le han solicitado 6.000 personas, 5.000 personas y claro, tú ves esos números que ni siquiera conoces a las personas y piensas, bueno, es que jamás la voy a conseguir, ¿para qué me lo voy a trabajar si es imposible? Mira, por ejemplo, para que te hagas una idea, cuando yo solicité la beca para el Consejo de la Unión Europea para trabajar de prácticas allí, la solicitamos 7.000 personas y nos la dieron a 60, o sea, un 0,85%. Yo ese número no lo sabía, salió más tarde. Si lo hubiera sabido,
a lo mejor no hubiera solicitado esta beca porque hubiera pensado, hoy estoy ocupada, estoy cansada, no me la van a dar, es algo imposible. Por eso es importante que no te fijes en los números y no dejes que los números te destruyan. Los números son personas invisibles, tú no conoces a esas personas. A lo mejor esa persona tiene una carta de motivación que no se la trabajó, a lo mejor no tiene las cartas de recomendación, ¿vale? A lo mejor esas personas no han hecho todos los requisitos mínimos y de esas 500 personas que tú ves al principio, solamente 40 son competidores reales. O a lo mejor esas personas no vieron este vídeo que cuento los errores y hacen muchos errores en su solicitud y quedan descalificados. Así que eso ya te pone en ventaja. Error número 9 es no tomarte el tiempo necesario para verificar que todos los datos que pones son correctos, ¿vale? Que todo esté correcto y todo esté bien. Mira toda la información, todos los números que has puesto, que todo tenga una base detrás y que sean números reales y que no te hayas equivocado porque has puesto ya tanta información que no sabes ni lo que has puesto. Por eso pienso que está bien que recibas una segunda opinión. Yo, por ejemplo, para una beca que solicité en Estados Unidos, de repente mezclé y hablé de Washington DC y Washington State como si fueran el mismo sitio, cuando Washington DC está en la costa este y Washington State está en la costa oeste, que no tiene nada que ver. Porque yo en ese momento me equivoqué, ¿vale? No hice esa comprobación de voy a ver que Washington State y Washington DC son el mismo lugar o no. Yo pensaba que una era la capital de la provincia, pues no, ¿vale? Y ese error lo tuve por no hacer esta comprobación. Así que para que veáis que yo también hago algunos de estos errores que os estoy diciendo aquí mismo. Y ahora tenemos el error número 10, que es no pedir una segunda opinión, ¿vale? Yo soy muy mía y a veces como que hago las cosas por mi cuenta y no pido opinión, pero sé que es un error, porque a lo mejor si yo le hubiera enseñado esta carta de motivación donde dije y me equivoqué de Washington State y Washington DC, a lo mejor algún amigo me hubiera dicho, oye Wada, creo que esto está mal lo que estás diciendo, pero no le pregunté a nadie. Así que no te tiene que dar vergüenza, habla con gente de confianza que sepas que te va a dar una opinión franca y honesta, ¿vale? Es súper importante esto, y que te corrija o tener una segunda opinión sobre todos los materiales que vas a mandar. Yo sé también que mucha gente que me escribe y me pasáis cartas de motivación y cosas para que lo corrija y no tengo tiempo porque me llegan muchas al día y no puedo dar una atención de calidad personalizada. Por eso he creado este curso, porque pienso que este curso tiene todas las bases y todo lo que necesitáis para poder ayudar al mayor número de personas posible. Así que también te digo que si me vas a mandar a mí todos tus solicitudes y tus pasos, probablemente yo no sea la mejor persona, porque a lo mejor al día me llegan 5, 6, 15 o 20 y no, si estoy una hora al día con cada solicitud no me da tiempo. Así que es por eso que he creado este curso, que pienso que os va a ayudar muchísimo, que tiene todas las cosas que son necesarias para que creéis vosotros mismos vuestra solicitud de una manera espectacular. Y bueno, es solamente para eso, que si tenéis una segunda opinión, pero a lo mejor yo no soy la mejor persona. Otro error súper común es pensar que eres o demasiado mayor o demasiado joven. Yo veo a gente que se frustra porque piensa que es muy joven o gente que se piensa que es muy mayor. Os voy a contar una experiencia personal. Yo de que soy pequeña quería vivir en el extranjero, pero cuando tenía 14, 13, 15 años no encontraba ninguna oportunidad, ¿vale? No sabía buscarlas bien, no la encontraba y tampoco había muchas. Y yo me frustraba porque quería hacer el bachillerato en Estados Unidos, por ejemplo. Quería vivir afuera, ¿vale? Tenía muchísimas ganas y era imposible. Y bueno, me frustré y no lo hice y pensé, bueno, pues ya está, nunca más. Y con los años conseguí una beca completa para estudiar en Estados Unidos y estudié completamente gratis en Nueva York. Yo eso no lo sabía, ¿vale? Yo, si fuera la Guadalupe de 16 años, le diría, espérate, que hay muchas oportunidades que todavía no conoces, tranquila, lo vas a conseguir, no hace falta que lo quieras todo ahora. También le pasa a gente, al revés, gente que dice, va, tengo 30 años, ya será imposible, y muchas de las becas que yo pongo no he visto nunca nada de requisitos de edad. De vez en cuando alguna sí que pone para menores de 26, pero, o más o menos así, pero la mayoría no pone ningún requisito de edad, así que tranquilos, ¿vale? Esto otra vez volvemos a la mentalidad. Tranquilos, hay becas, hay oportunidades y simplemente tienes que tener la mentalidad de que a lo mejor tardas en conseguirla, pero ahí está la beca esperándote. Error número 12. Compararte con otras personas. Obviamente siempre tienes al amigo que ya ha hecho 40.000 intercambios, que se ha ido a China de voluntariado, que ha hecho 10.000 cosas, que ha participado en muchas organizaciones. Claro, te comparas con esa persona y dices, yo soy un pobre mortal que no he hecho nada de esto. Y claro, si mi amigo se presenta y yo me presento, pues se lo van a dar a mi amigo. Pero tú no tienes ni idea, cada persona tiene su camino. Con lo mismo te digo, tampoco te compares conmigo, porque a lo mejor ves este canal y dices,
va, mira lo que ha hecho esta chavala, ya lo he hecho y claro, si yo me solicito no me la van a dar porque no soy como esta chica, tal, no sé cuánto. Para nada, cada persona tiene su camino y no sabes la persona detrás, todas las cosas que tiene, ¿vale? Todos los problemas o lo que sea. No te compares, tienes que ser una versión tuya lo mejor posible que puedas, pero no te compares con otras personas porque siempre va a aparecer alguien más guapo, más simpático, más divertido, más todo, ¿vale? Pero esa persona no eres tú. Entonces da igual, siempre que nos comparemos vamos a perder porque lo que hacemos es buscar nuestras debilidades y las comparamos con la fortaleza de otras personas. Nunca pensamos, wow, soy una persona increíble y maravillosa, cuántas cosas buenas hago, me merezco esta beca. No, siempre pensamos en lo negativo de nosotros. Pues cambia esa mentalidad porque eres una persona maravillosa, increíble, que puede conseguir lo que quiera. Y esto nos lleva a otro punto. Otro error súper común es no pensar que es aquello que nos diferencia del resto. Si tú haces una solicitud en la que hablas de ti de manera súper general, como todo el mundo, ¿cómo piensas tú que te vas a diferenciar del resto si eres la misma persona que las otras personas? Tienes que pensar cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas, qué es aquello que te hace un ser único y especial. Porque te aseguro que eso existe, eso lo tienes adentro y tienes que empezar a mirarte a ti mismo de manera más positiva para encontrar todas aquellas cosas, partes de tu historia, habilidades que tienes que realmente te hacen ser una persona única, diferente y muy especial. Y obviamente coge esa historia, ¿vale? Que te creas de ti mismo, estas fortalezas que tienes. Por ejemplo, soy una persona que desde pequeño ayudaba a mi padre en la tienda, desde pequeño he aprendido lo que es el trabajo en equipo, he aprendido lo que es el emprendimiento y ahora hago proyectos y ayudo a niños a tocar la flauta dulce, que es mi mayor sueño y me encantaría hacer una mezcla de las dos cosas. Me lo estoy inventando, ¿vale? Pero esto es, por ejemplo, algo único, esta es tu historia, es lo que a ti te hace ser tú, ¿vale? Y es lo que te va a diferenciar de otras personas que soliciten la misma beca. Si la beca dices, pues soy un estudiante que me encanta mi carrera y que me apasiona muchas cosas y quiero crecer como profesional, vale, perfecto, pero eso lo dice todo el mundo. Busca que es aquello que te hace ser diferente. Otro error es solicitar solamente becas completas. Obviamente las becas completas son las mejores, te cubren la ida, la vuelta, el salario, todo lo que te puede cubrir. Y otras becas no. Hay muchas becas, de hecho, la mayoría. Lo que pasa es que parece que no, porque en este canal siempre intento buscar becas completas. Hay muchas becas que te cubren la mitad de la matrícula, o no te cubre un salario, o no te cubre otras cosas. No las ignores simplemente y pienses, buah, como no me lo cubre todo ya es imposible. Yo en Nueva York conocía a mucha gente que estaba con becas parciales o con un poco de ayuda y lo que hacía era que complementaban esa ayuda con trabajar en campus o hacer diferentes actividades como para poder, entre el trabajo y la beca, poder cubrirse los estudios en el extranjero. Y es algo que pasa muchísimo, es súper normal, esa gente era muy feliz porque hacía un poco de todo y estaba haciendo la experiencia, pero quiero que pienses otra vez en la mentalidad de que no es solamente un camino, una manera de ir al extranjero. Las becas completas son increíbles, son de las más competitivas también y es por eso que no quiero que te frustres si ves que no cumple los requisitos, pero a lo mejor una beca parcial dices, ah mira, esta beca yo la podría conseguir. Te ofrecen trabajo en campus, pues si trabajo en campus con estos $1000 y lo otro, pues puedo vivir en Los Ángeles y estudiar cine. Tienes que tener esa mentalidad, ¿vale? Que lo tiene muchísima gente, de hecho casi todo el mundo que conocí en Estados Unidos no tenían beca completa y algunos no tenían ayuda de las familias y estaban ahí en Nueva York muy felices. Error número 15 es tener vergüenza. Di tus logros, dilo de manera alta, expresa porque eres la mejor persona del universo, ¿vale? Tienes que decirlo porque si no lo dices tú no lo va a decir nadie. No estamos acostumbrados a decir, pues soy la mejor de la clase en matemáticas. Pues la verdad es que soy genial en la oratoria. Pues la verdad es que escribo súper bien poesía barroca, lo que sea, ¿vale? Tienes que decirlo, no te tiene que dar vergüenza porque si no, nadie lo va a decir por ti y va a ser como que tú no tuvieras esas habilidades que te pueden hacer destacar en una beca. Y el último error que quiero que no lo tengas nunca es rendirte. No te rindas, puedes conseguirlo, yo confío en ti. Seguro que lo vas a hacer porque ya estás aquí, has llegado hasta aquí, significa que tienes algo dentro de ti que te hace pensar que puedes conseguir esa beca o que puedes vivir en el extranjero y eso es el primer paso y es el paso más importante para que cumplas tus sueños, así que te animo muchísimo a que no te rindas. Vamos a empezar con algunos nombres que seguro que has escuchado en alguna película. Y es que en Estados Unidos, dependiendo de qué año estés en la carrera universitaria, se te llama de una manera distinta. El primer año de tu carrera se llama Freshman Year. El segundo año de tu carrera se llama Sophomore Year. El tercer año es el Junior Year y el cuarto y último año es el Senior Year.
Ahora te vas a dar cuenta cuando veas una serie en inglés con subtítulos en español y la persona diga, oh, when I was in my freshman year, this was so good. Y cuando lo traducen, dicen, cuando estaba en primer año de carrera. No traducen cuando estaba en el año freshman, porque aquí nadie entiende eso. Pero si vas a Estados Unidos, tienes que aprender esta terminología porque la usan siempre. Ahora hablemos de un concepto que vas a escuchar muchísimo cuando quieras solicitar cualquier carrera o estudio en Estados Unidos y es el GPA. GPA es el sistema de puntuación en Estados Unidos y se llama Grade Point Average. Normalmente en Estados Unidos la nota es muy importante para entrar a una universidad. Por ejemplo, para entrar a Harvard dicen que necesitas un GPA de 3.9 y para entrar a Stanford un GPA de 3.96. ¿Pero qué significa exactamente estos términos? En el sistema español de educación normalmente las notas van del 0 al 10, pero en el sistema estadounidense las notas van normalmente del 0 al 4. Y cuando tenemos que entrar a una universidad en Estados Unidos, lo que se hace normalmente es que se ve la nota media de tus últimos años de educación secundaria, que es normalmente cuarto de la ESO, primero bachillerato, segundo bachillerato. En esta tabla de aquí podéis ver todas las equivalencias, ¿vale? Me parece que está súper bien porque te aparece en la nota en España y la nota en Estados Unidos más o menos cuál sería la media. Pero obviamente si quieres solicitar una beca en Harvard o en Stanford necesitarás una media más alta, que sea una A o una A más, un 9 y pico. Pero lo cierto es que con que tengas una B, que tengas un 7, más o menos una media en España sería una media de 7, 7 y pico, ya puedes solicitar muchas becas en Estados Unidos. Y hay gente que dice, vale, ¿y cómo hago yo para traducir estas notas, por ejemplo, de España o de Perú o de Chile al sistema estadounidense? Pues muchas universidades, de hecho casi ninguna, no te va a dejar que lo hagas tú, sino que obligan a que lo hagan o alguien de tu universidad, alguna fuente oficial, alguna persona que esté capacitada para traducir las notas, o si no, un traductor jurado, o hasta hay servicios en internet que te hacen una traducción oficial de las notas al sistema estadounidense. Entonces tienes que ver la universidad, ellos te lo van a decir, lo que aceptan, cuáles son las páginas que aceptan, o tienes que hablar con ellos directamente, porque es importante que tengas la equivalencia en Estados Unidos. Bueno, hay otras universidades que conocen los sistemas de otros países, por ejemplo, saben cómo funciona en España y ya con ver tu media española, ellos ya saben, vale, esta es media alta, esto sería como una A, pero normalmente tienes que hacerlo tú por tu cuenta, teniendo y contratando a alguien profesional que te pueda hacer esta convalidación. Vale, y hay gente que seguro que me va a poner en los comentarios, tú ya has estudiado allí, ya tienes tu GPA, suéltalo, Guada, queremos verlo, no te hagas la tonta. Así que bueno, lo voy a poner ya, ¿vale? Este es mi GPA del máster y sí, es un GPA bastante alto, pero la verdad es que no es lo más importante, está bien, ¿vale? Estoy contenta con mi GPA, pero en ese momento lo más importante para mí era conseguir un trabajo en comunicación en Nueva York y lo principal también eran otro tipo de habilidades. En ese momento no era lo más importante para mí la media más alta del universo, solamente para que sepáis que el GPA es muy importante, pero que también hay otros factores muy importantes a la hora de buscar trabajo, prácticas o oportunidades. Pero sí, aquí lo tenéis, mirad qué bonito. Otro término que se escucha mucho es el alma mater. ¿Qué significa alma mater? Hay muchos términos, ¿vale? Ahora veremos algunos en Estados Unidos que vienen del latín. Y cuando alguien habla de su alma mater, habla de la universidad en la que estudió, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, puedo decir que The New School es mi alma mater. Normalmente se usa más con universidades que son universidades muy antiguas, universidades de la Ivy League, por ejemplo, alguien que diga mi alma mater es Cornell o es Stanford o tal, es algo que se dice, pero esta palabra alma mater, que suena un poco rara, eso es lo que significa. Y hablando de otras palabras en latín que son importantes que conozcas, hay una serie de distinciones que te pueden dar si eres un buen estudiante y tenemos, por ejemplo, cum laude, ¿vale? Y lo pronuncio así, cum laude, porque es latín y se pronuncia más a lo español que a lo inglés, así que puedes decir cum laude, cum lo que sea, pero en realidad es cum laude, ¿vale? Eso significa literalmente con honor. Después tenemos magna cum laude, que significa con gran honor, y después tenemos summa cum laude, que significa que eres el amo del universo y aquí tienes tu trono y tienes tu corona y todo porque eres el mejor estudiante del mundo. Vale, me estoy separando un poco, pero básicamente estas tres distinciones que os he dicho aquí son las que se dan a los mejores estudiantes de la promoción. Para tener la distinción de cum laude, normalmente académicamente tienes que estar entre el 30% mejor de tu promoción. Y el summa cum laude tienes que estar entre el 5 y hasta 1% mejor de tu promoción y tienes que tener un GPA súper cercano al 4.0. Y estas son distinciones que te dan, por ejemplo, tú terminas la carrera, ¿vale? De antropología, por ejemplo, y además terminas la carrera con summa cum laude, que es que además de tener tu carrera, tienes esta distinción de que has sido prácticamente la mejor persona de tu promoción en términos académicos. Y esto obviamente en muchos trabajos sí que se tienen en cuenta y es algo que queda muy bien. ¿Ves? Llevas entendiendo que te digo GPA de 4, ya sabes lo que significa, ya sabes más
Ya entiendes, ya no eres uno cualquiera, ya eres un experto en cómo estudiar en Estados Unidos. Vamos a hablar de otro concepto, ¿vale? Que se habla mucho en Estados Unidos, que es la Greek Life, la vida griega. ¿Qué significa esto? Por Dios, qué término más raro. Básicamente, la Greek Life es la vida universitaria de muchísimas hermandades que se encuentran en Estados Unidos. Básicamente, si eres un hombre y quieres ir a estas instituciones, tienes que ir a una fraternity, y si eres una mujer, tienes que ir a una sorority, ¿vale? Pero básicamente lo mismo. Son este tipo de asociaciones estudiantiles que tienen estos símbolos de alfa, kappa, pi, tal, que puedes ver en las puertas y que normalmente viven en una casa. No siempre pasa que si formas parte de esta asociación tienes que vivir todos juntos, pero sí que es muy común que muchas de estas organizaciones estudiantiles vivan todos en la misma casa. Entonces, no es que solamente formes parte de esta asociación, sino que vives con esta gente, haces actividades con la gente de tu casa, actividades filantrópicas, formas parte de una comunidad y es hasta una institución. Tú formas parte de un grupo selecto de personas que viven en el mismo edificio, en la misma casa. Es como una especie, no diría de residencia universitaria porque es mucho más pequeña, pero sí que se forma como una especie de vínculo súper especial y sí que la gente que estuvo en la misma fraternidad, por ejemplo, años más tarde siempre se acuerdan de su grupo o vuelven a dar charlas a su fraternidad. También son las típicas, ¿vale? Cuando veis las películas que salen a la fiesta en una fraternidad, porque sí que tienen esta imagen de que hacen muchísimas fiestas, que tienen los típicos vasos estos rojos, ¿sabes? Que hacen todas las fiestas en sus casas y bueno, es como la típica imagen de la vida universitaria en Estados Unidos y esto sería lo que se llama la Greek Life. Si estáis pensando de dónde vienen estas organizaciones, al finales del siglo XIX se empezaron a hacer un montón de organizaciones para hablar de temas filosóficos, temas específicos de debates y a la universidad le gustaba que los alumnos se juntaran para hablar de diferentes temas y fue cuando empezaron como a incentivar que se crearan este tipo de asociaciones. Y hoy en día, por ejemplo, la Casa de la Fraternidad pertenece a esa fraternidad, a esa institución, ¿vale? Que es la que se encarga de aceptar a las personas todos los años, de cuidar de toda la casa. Una casa de fraternidad puede tener entre 20 a 100 personas, eso es muchísima, pero lo normal es que tengan entre unos 30, 40 o hasta 50 personas viviendo, así que podéis imaginaros que es una gran casa si viven ahí o un par de casas que están juntas. Y de hecho está súper guay porque cuando yo estuve en Los Ángeles, fui a UCLA, que es una universidad que hay allí, y todos los edificios rodeando la universidad eran fraternidades y veías que tenían las letras en griego y la verdad me daba muchas ganas de asomarme a ver cómo era la vida griega, ¿cómo se llama? Otro término súper común que puedes escuchar es cuando te aceptan en una universidad y tú pides un deferral, ¿vale? ¿Qué significa deferral? Significa un aplazamiento. Él está diciendo, vale, me has aceptado en esta universidad, pero me gustaría que me guardaras esta plaza para el año que viene porque este año no quiero entrar a la universidad, sino que quiero entrar en el año que viene. Esto, claro, es algo que yo no había escuchado mucho antes de estar en Estados Unidos, pero pienso que está bastante bien. Por si tú quieres hacer el trabajo ahora, entrar en una universidad, pero quieres tomarte un año en el medio para, por ejemplo, hacer proyectos sociales, voluntariado, sacar un proyecto adelante, lo que tú quieras, ¿vale? Como el gap year, que se llama, el año sabático. No lo aceptan todas las universidades y tienes que ir a la página web para ver qué universidad acepta este tipo de compromiso, pero sí es cierto que si te lo dejan pasar, si puedes hacer esto, tienes que darle un proyecto y un plan de por qué no quieres entrar este año y el año que viene. Obviamente tienes que hacer una buena carta en la que explicas los motivos y porque ellos no quieren que simplemente no entres este año porque tienes ganas de no hacer nada en tu casa. Quieren que tengas un plan y quieren que ellos sepan cómo esto a ti te enriquece y este año extra va a hacer que vayas a la universidad con más ganas, con más proyectos, con puntos de vista diferentes. Así que para que sepas que esto existe y que es algo que tú puedes pedir en muchas universidades si eres aceptado. Vale, esta diferencia que voy a poner aquí es algo que a mí me ha vuelto absolutamente loca, ¿vale? Que son las diferencias entre undergraduate y graduate programs. En España, cuando haces una carrera universitaria se llama grado universitario, que son 4 años normalmente. Así que yo, cuando quería solicitar un máster, yo buscaba la palabra máster. Y cuando veía graduate programs, yo pensaba, no, yo he hecho un grado. Pero no, amigos. Undergrad en Estados Unidos se llama a la carrera universitaria normalmente y graduate es el máster, ¿vale? Eso, por ejemplo, creo que en México lo tenéis más parecido. El undergraduate es el pregrado, la carrera universitaria y ya después está el máster. Pero es algo que, por ejemplo, para la gente de España no es nada común. Así que si quieres hacer la carrera, es decir, que sales de secundaria y estudias unos años, eso sería undergrad. Y si quieres hacer el programa y quieres hacer un programa de máster, es un graduate program, ¿vale?
Vale, esto me hubiera gustado saberlo a mí, a la guada que solicitó la Fulbright y no entendía nada al principio. Deben tener en cuenta que cuando digo graduate no solamente incluye máster, sino también incluye a las personas que quieren hacer un doctorado y después que hay muchos estudios que tú no puedes hacer al salir de secundaria. Por ejemplo, tú no puedes estudiar abogacía o medicina solamente al salir de al salir de secundaria. No puedes hacer un undergrad de eso se hace en graduate, ¿vale? Se hace en una escuela de graduate. Entonces, por ejemplo, medicina, tienes que hacer unos años específicos de biología, etcétera, y luego ya vas a un graduate school para especializarte en medicina. Pasa lo mismo con derecho. No me voy a meter ahora en estas pequeñas cosas específicas, pero sí que estoy haciendo un vídeo para que entiendas cómo estudiar medicina de principio a fin en Estados Unidos y te lo dejo aquí arriba cuando esté disponible. Otra diferencia que tienes que conocer, que es la diferencia entre major y minor. Major es el área de estudio general que tú vas a hacer. Por ejemplo, voy a hacer un major en ciencia, voy a hacer un major en comunicación, un major en biología. Y minor es la especialidad que tú quieres hacer, ¿vale? El major es, por ejemplo, que quiero estudiar ciencias y después el minor es que quiero hacer ingeniería aeronáutica, por ejemplo. Es algo mucho más especializado. Para hacer tu major y tu minor, ¿vale? Tienes que hacer unas asignaturas específicas. Por ejemplo, si yo quiero hacer un major en comunicación, a lo mejor me dicen, vale, pues tienes que hacer teoría de la comunicación, fundamentos básicos de periodismo y redes sociales, por ejemplo. Y con eso ya te dan el título de major. Para minor, quieres hacer específicamente, yo qué sé, ser youtuber, ¿vale? Me estoy inventando. Pues tienes que hacer un minor de cómo ponerte en cámara, otra asignatura de cómo hacer guiones, otro de cómo hacer un setup, ¿vale? Y con eso ya tienes tu minor. Entonces tienes que hacer unas asignaturas específicas para conseguir los diferentes títulos. Pero esto está genial porque de repente te da mucha flexibilidad y tú puedes entrar a un programa, a una carrera, y empezar a coger asignaturas. Por ejemplo, empieza, vale, pues me gustaría hacer un major en literatura y para eso un major te hacen hacer literatura francesa, literatura inglesa, fundamentos básicos de la literatura. Y lo vas haciendo y de repente te das cuenta que te interesa mucho la antropología. Y dices, pues quiero hacer un minor en antropología. Y tienes que coger una que se llame antropología básica o no sé qué, no sé cuánto. Y tú te vas creando como tu propia especialización, cogiendo los temas más generales que te interesan con los temas más específicos y te haces una carrera que es mucho más flexible, ¿vale? No es como que te metes y tienes que hacer una carrera toda sí o sí y no te puedes cambiar, sino que es algo mucho más flexible y eligiendo las asignaturas te vas creando tu título universitario, que creo que es algo bastante interesante. Yo, por ejemplo, cuando empecé mi máster en Media Studies, tenía que hacer asignaturas básicas de comunicación y eso, pero luego podía coger unas asignaturas específicas para especializarme en hacer documentales, otras específicas para especializarme en cualquier otra cosa, ¿vale? Yo, por ejemplo, hice unas asignaturas de empresariales y de negocios y me saqué un certificado que es como un minor en máster de gestión de negocios, que era una cosa que a mí me interesaba. Así que pude coger una rama general que me interesaba y una especialidad que me gustaba mucho haciendo asignaturas diferentes y haciendo mi programa. Pero a lo mejor otra persona que empezaba mi mismo máster hacía mis asignaturas generales y después las específicas las hacía de documentales y tenemos dos carreras y dos programas totalmente diferentes, aunque hayamos estudiado supuestamente lo mismo. Vale, y ahora vamos a hablar de una que es un poco confusa, pero espero que tengáis paciencia y me intentéis entender porque creo que es bastante importante. Y son la diferencia entre las becas NEET-Blind y NEET-Aware. Vamos a ver cuál es la diferencia. Las becas NEET-Blind son cuando una universidad no tiene en cuenta si te puedes permitir estudiar en esa universidad para aceptarte o no. Es decir, que no miran tus ingresos, no miran si eres pobre o rico para aceptarte, no lo tienen en cuenta. Entonces, una persona diría, esto es genial porque si yo soy una persona de ingresos bajos y solicito, por ejemplo, me lo invento, Harvard, no va a tener en cuenta que soy pobre y me van a aceptar, entonces puedo estudiar en Harvard. Sí y a la vez no, porque es un arma de doble filo. ¿Qué quiero decir con esto? El problema que tiene este proceso de admisión de NEET-Blind es que muchas veces lo que puede pasar es que te acepta una universidad que te encanta y de repente tú no tienes mucho dinero y te das cuenta de que te han aceptado y que está todo genial, pero tienes que pagar una matrícula de $50,000, que es un dinero que no tienes. Entonces, al final te frustra muchísimo porque estás siendo aceptado, ellos no han mirado que tú eres una persona con pocos recursos, pero tú no te puedes endeudar para poder pagarte esa carrera universitaria. Entonces, como podéis ver, no es tan bueno a veces que la universidad en cuestión no tenga en cuenta si eres una persona con muchos o pocos recursos. Y eso nos lleva a NEET-Aware. ¿Cuál es la diferencia de NEET-Aware? NEET-Aware
sí que tienen en cuenta tus recursos, tienen en cuenta si eres una persona que te puedes pagar la carrera o no te la puedes pagar, o necesitas ayuda o no necesitas ayuda. Y eso puede ser positivo, porque estas universidades garantizan que si te aceptan, aunque tengas pocos recursos, te van a ayudar a pagar la carrera. Es decir, si eres una persona con pocos recursos, solicitas y eres aceptado, en la carta de aceptación ellos ya sabían que no te lo podías permitir y te van a dar una beca que te quitan un 40% o un 90% de la matrícula para que te salga más barato, ¿vale? Y ellos saben que tú necesitas ese dinero y solamente te van a aceptar si tienen dinero disponible para ayudarte a pagarte los estudios, ¿vale? Solamente te aceptan de esa manera. Si ellos ven que ya no hay fondos, que no te pueden ayudar, que no te pueden dar nada de dinero y que tú no te lo puedes permitir, te van a rechazar. En mi opinión es mucho mejor porque entonces no te aceptan, ¿vale? Teniendo en cuenta de que eres una persona que no te lo puede pagar y que te tienes que endeudar para estudiar en esta carrera. Entonces, lo que hacen en este tipo de universidades es una especie de mezcla. Aceptan a estudiantes con bastante dinero que se pueden pagar la matrícula entera, y a lo mejor eso lo tienen en cuenta, ¿vale? Y a lo mejor tienen un currículum un poco peor que el resto, pero al aceptar a estas personas que se pueden pagar la matrícula completa, tienen dinero para pagarle la matrícula a personas con escasos recursos. Entonces, es un poco discriminatorio en el sentido de que a lo mejor una persona con más dinero la aceptan porque se lo puede permitir, aunque tenga los requisitos, ¿vale? Pero también significa que tienen ayuda para que te puedan aceptar a ti aunque tengas poco dinero. Por eso pienso que es mucho mejor que Need Blind, que no tienen en cuenta el dinero que tienes tú, te aceptan y no te lo puedes permitir y te pegas una frustración. Espero que me hayáis entendido. Si me has entendido, déjame en los comentarios. Creo que me he explicado con bastante claridad, pero sé que es un término un poco complicado y sé que es importante que lo entendáis porque hay muchas personas que me siguen que yo sé que no se pueden permitir pagar $150.000 en estudiar un máster. Yo tampoco podría, ni la carrera. Y quiero que entendáis, ¿vale?, la diferencia entre Need Blind y Need Aware porque es muy importante. Estados Unidos es el país que tiene más estudiantes internacionales por año. El año pasado registró más de 1 millón de estudiantes internacionales, que son muchísimos. Y se está pensando cuáles son los otros dos países que tienen muchos estudiantes internacionales. En segundo y tercer lugar tenemos el Reino Unido y China, con más de 500.000 de estudiantes internacionales al año. O sea, muchísimo. Durante décadas Estados Unidos ha tenido muchísimas instituciones que han sido prestigiosas, se encuentran siempre en el top de mejores universidades. Mucha gente que quiere conseguir la excelencia académica hace el doctorado, el máster en este país y hacen muchas cosas muy difíciles para poder llegar aquí. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones por las que te vale la pena estudiar en este país? Y te las voy a comentar ahora mismo cuáles son desde el punto de vista personal. Una de las primeras razones que te quiero hablar es que puedes estudiar lo que quieras y se te toma en serio. ¿Qué quiero decir con eso? Con esto quiero decir de que hay infinidad de carreras, de especializaciones, de lo que tú quieras, que no son las típicas carreras, yo que sé, en Derecho o Medicina, que bueno, que también hacerlas ahí está súper bien, pero que hay carreras de las que tú ni siquiera sabías que existían, ¿vale? Y en Estados Unidos tú conoces a gente que no solamente estudia esa carrera, sino que vive de esa carrera que a lo mejor no es tan común. Por ejemplo, tengo un amigo que se especializó en historia oral. Historia oral es el registro mediante audios, mediante testimonios orales que se hace de la historia para intentar tener una especie de documentación de cómo la historia ha ido avanzando solamente con estos testimonios de personas durante todos los años, ¿vale? Pues esta persona que estudió historia oral, que es algo que en España nunca he escuchado a nadie estudiar, tiene su salario, tiene su trabajo, vive, se le toma en serio y puede hacer muchísimas cosas con esta carrera tan especializada que yo no conocía. Y eso pasa en Estados Unidos con muchísimas carreras. Tú puedes estudiar cualquier cosa, se te toma en serio y vas a tener oportunidades reales de trabajo y de vivir haciendo lo que te gusta, que al final del día yo creo que es una cosa muy importante. Otro ejemplo que te quiero poner, yo al principio cuando iba a ir a Estados Unidos iba a hacer un máster en fotoperiodismo. Obviamente fotoperiodismo, fotografía, cualquier tipo de arte en muchos países es súper complicado el poder vivir. En España, por ejemplo, tengo muchos amigos periodistas que son súper talentosos y trabajan muchísimo, pero les cuesta llegar al salario mínimo. Pues allí, por ejemplo, quería estudiar fotoperiodismo y de repente había muchísimas universidades que tenían programas súper específicos. Por ejemplo, en Washington DC había un programa de fotoperiodismo increíble y después ahí puedes hacer prácticas en National Geographic, puedes estar al lado de la Casa Blanca, hay muchísimos movimientos políticos que puedes atender, sacar fotos.
y te puedes hacer una vida relacionada con aquel trabajo bastante nicho, no diría nicho, pero un trabajo que a lo mejor en otro país, ¿sabes? Que costaría más que te tomaran en serio, que llegaras a un salario mínimo, pues allí sí que se reconoce todos estos trabajos y yo creo que es muy importante. Otra razón por la que mucha gente quiere estudiar en Estados Unidos es por el prestigio internacional. Y es que del top de 50 mejores universidades del mundo, la mitad o más de la mitad son instituciones estadounidenses. ¿Y por qué este número? Porque invierten muchísimo en investigación, porque en muchas universidades tienen clases pequeñas, entonces hay un ratio muy bueno de profesores por alumno, por las oportunidades laborales que te dan, por muchísimas cosas, ¿vale? Y eso hace que muchísimas personas, cuando eligen una institución de prestigio, vayan a Estados Unidos, porque también hay mucha más oferta de que hay muchas más universidades de prestigio que a lo mejor en otros países. Obviamente yo pienso que el prestigio no lo es todo, no es lo más importante en esta vida, y de hecho se pueden hacer muchas cosas increíbles sin ir a una universidad que sea top 5 o top tal, pero bueno, esta es una razón también por la que mucha gente estudia en Estados Unidos. También es innegable, ¿vale?, que si tú estudias 1 o 2 años en Estados Unidos o tienes experiencia laboral, eso va a hacer que destaque bastante a la vuelta a tu casa, porque es un país bastante difícil de conseguir una visa, de estudiar, suele ser bastante caro si no encuentras becas y oportunidades. Entonces cuando lo consigues y vuelves a tu casa, a tu país o lo que sea, sí que tienes aquella cosa diferencial en tu currículum que a lo mejor no tiene otras personas de tu sector. Otra razón, ¿vale? Súper personal, pero a mí me parece que es súper importante, es que es una gran excusa para viajar por Norteamérica. Vale, para mí cuando voy a vivir a un país, me importa estudiar, obviamente, y aprobar y aprender, pero una cosa de la que siento que no se habla mucho es del hecho de que estás en ese país y que puedes viajar y que puedes conocerlo, ¿vale? Yo cuando estuve en Estados Unidos hice todo tipo de viajes. Fui a Texas con mis amigas, fui sola a Los Ángeles, fui a Toronto, a Montreal, fui a ver a mi novia a Vancouver, yo qué sé, cualquier tipo de viajes, y conocí el país, conocí partes diferentes, desde ciudades súper grandes a ciudades súper pequeñas, a pueblitos, fui a parques naturales, y pienso que es algo súper importante de la experiencia en el extranjero, ¿no? Se habla mucho de cómo estudiar y de tu futuro profesional, pero también la parte de vivir, ¿vale? Yo, por ejemplo, fui a Denver en Colorado. Es un viaje que hice porque estaba en Nueva York, pero si hubiera estado en España me hubiera costado hacer un viaje muy caro para irme a Denver, pero como estaba más cerca lo hice. Y el estar estudiando en Estados Unidos te permite descubrir Norteamérica, que tiene tanta diversidad, o sea, es una locura. Por ejemplo, Estados Unidos se ve como un país, pero yo lo veo más parecido a Europa porque cada estado es tan diferente y tiene una variedad tan grande entre diferentes estados que cuando estaba allí pensaba, esto es inmenso y hay tantas cosas que se pueden hacer. Y de mis mejores recuerdos en Estados Unidos no son solamente las clases, sino que es la oportunidad de haber podido explorar este gran continente que es Norteamérica. Otra razón por la que pienso que te vale la pena estudiar en Estados Unidos es por la vida universitaria. Hay una cosa que me sorprendió muchísimo de estudiar en Nueva York, que es la capacidad que tienen las personas de hacer organizaciones y de juntarse en grupos. Me explico. Yo, por ejemplo, tenía una amiga que le encantaba el teatro, ¿vale? Y quería participar en una obra. Y de repente conoció una asociación en Nueva York de personas que se juntaban y hacían obras de teatro enteras, participaban con guiones, voluntarios que eran profesionales y te ayudaban. Y al final de todo hacían una obra en serio que la gente pagaba dinero para verlos en una obra pequeñita, pero es una asociación que se creó de la nada y la gente se lo pasaba súper bien. Pues en Estados Unidos hay 40.000 organizaciones de este tipo. Yo, por ejemplo, mirad lo que hice yo, que mi amiga me recomendó esta asociación y yo hice un musical de High School Musical que me encantó porque hizo que saliera de mi zona de confort. Tuve que actuar en inglés que me daba mucha vergüenza, tuve que bailar, tuve que cantar, y esto es algo que obviamente se puede hacer en muchos lugares, pero creo que la capacidad de crear grupos de lo que tú quieras, ¿vale? El grupo de más nicho, de lo que más te guste en el mundo, por ejemplo, un grupo de personas que le encantan los peines para peinarte por las noches, ¿vale? Hay un grupo de cualquier cosa y es una de las cosas que más me gusta de la vida universitaria en Estados Unidos. Otra cosa que también es típica que se dice, pero es cierto, es que en Estados Unidos te puedes dejar muchísimo dinero en estudiar, pero también hay muchísimas oportunidades para que luego puedas reinvertir ese gasto. Se puede ganar bastante dinero cuando terminas para poder cubrir el gasto de estudios, y hay muchas oportunidades de trabajo, oportunidades laborales que yo en otros lugares no he visto. Por ejemplo, si eres un ingeniero, obviamente en Europa puedes conseguir mucho trabajo, pero es innegable que en Estados Unidos a los ingenieros, o sea, le ofrecen tantas oportunidades. Yo tengo amigos que todos los días en LinkedIn le ofrecen grandes oportunidades en grandes empresas para trabajar, y así con todos los campos, ¿no? Puedes, por ejemplo, trabajar en medicina, en abogacía, yo en marketing, que estaba en Nueva York.
hay muchas oportunidades y creo que es algo que vale mucho la pena el sentir esta experiencia de ver cómo hay muchas oportunidades de trabajo, ¿no? Sobre todo si venimos de países en los que cada vez hay mayor desempleo juvenil. O sea, hay mucha diferencia cuando vas a Estados Unidos y ves a todos los jóvenes pudiendo trabajar de las cosas que les gustan, o a lo mejor que no les gustan tanto, pero eso les lleva a otra cosa que les gusta más. Hay oportunidades, ¿vale? De trabajar, y yo creo que es muy importante y es algo que vale la pena destacar. Obviamente no quiero que te desanime el hecho de que estar en Estados Unidos puede ser súper caro, porque este canal está hecho para hablaros de todas aquellas oportunidades para que estudiéis totalmente gratis en este país. Así que si quieres un vídeo súper largo y completo donde te hablo de muchísimas becas para estudiar en Estados Unidos, te lo dejo aquí arriba para que veas que hay muchas oportunidades sin importar el país que vengas. Otra ventaja de estudiar en Estados Unidos es que tiene una oferta académica súper flexible y es algo que yo valoro muchísimo. Voy a hablar de mi caso específico, ¿vale? Yo estaba en un máster que se llamaba Media Studies, que la traducción sería algo así como comunicación. Era un máster de 2 años y tenías algunas asignaturas troncales, o sea, asignaturas que tenías que hacer sí o sí, pero era un porcentaje súper pequeño. Después puedes elegir asignaturas de lo que quisieras, ¿vale? Puedes elegir asignaturas o de tu máster o de otro máster. O sea, si yo de repente quería coger una asignatura del máster de arquitectura, podía hacerlo. Del máster de filología china, podía cogerlo, de lo que tú quisieras. Y esa flexibilidad de que tú te puedes crear tu propio currículum y puedes estudiar realmente lo que te da a ti la gana, es algo que no pasa en muchos países. Yo, por ejemplo, estudiando la carrera en España, tenía muchísimas asignaturas troncales, o sea, muchísimas. Y optativas habían súper pocas, y obviamente optativas siempre dentro de tu carrera. Pero esta mentalidad de que tú puedes tener una formación multidisciplinar y hacer asignaturas de otro máster completamente diferente, conocer a gente de otros ámbitos, de otras facultades, creo que es súper importante, y en Estados Unidos es algo que lo tienen mucho en cuenta. Hay alguien me puede preguntar, vale, Guada, pero, o sea, tú coges una asignatura de, por ejemplo, código avanzado y obviamente la puedes suspender. Claro, obviamente tú eres una persona que tiene que tener tu lógica y de repente no puedes hacer algo que no tiene nada que ver a nivel avanzado, pero a lo mejor hay una asignatura que es código básico, que lo hacen en un máster de visualización de datos, y eso sí lo puedes coger y ya tienes una habilidad que no tiene nada que ver con tu campo y que te puede dar un aspecto diferenciador súper importante. Así que tienes que pensarlo de esta manera. Aquí va otra cosa súper importante. Estudiar en Estados Unidos te puede dar una visa con la que puedes trabajar en el país. Tú no puedes mañana llegar a Nueva York y decir quiero un trabajo sin tener ninguna visa. Eso no existe, ¿vale? Tienes que siempre tener una visa. Hay muchísimos tipos y desde ya digo que no voy a asesorar sobre visas en este canal ahora mismo porque es algo muy complejo y depende de tu situación. Pero sí decirte que la típica visa de estudiante, que es la F1, es una visa que luego te permite trabajar en Estados Unidos durante muchos años. De hecho, muchos de mis amigos hacen su máster y se quedan a vivir en Estados Unidos. Y dicen que es de las maneras más fáciles porque siempre es difícil, de poder trabajar en Estados Unidos, haciendo una carrera o un máster o lo que sea, y con esa visa quedándote en el país. Aclaración, no todas las visas te puedes quedar siempre. Hay visas como la J1, que era la mía, que no te puedes quedar 15 años si quieres en el país, ¿vale? Son cosas específicas, no voy a hablar de esto porque es un poco complicado y tampoco quiero en este vídeo meterme mucho en profundidad, pero solamente que sepáis que se puede quedar uno a trabajar en Estados Unidos algunos años y que hay maneras de quedarte trabajando si estudias allí con un máster o una carrera normalmente, ¿vale? Que no me vengan a leer en los comentarios, pues yo soy de no sé cuánto y quiero... No. Esto es lo general y no me voy a tener en líos porque la verdad es que es súper complejo. Así que no voy a hablar de esto. A lo mejor hago un vídeo en concreto algún día, pero la verdad es un tema muy complicado. Y como me veis de tantos países, tampoco quiero empezar a hablar de lo que pasa en España o lo que pasa en Perú o tal y que al resto de gente no le interese. Así que dejémoslo en que normalmente se puede trabajar. Aquí otra cosa, una razón que me parece muy importante, que es el nivel de inglés. Y esto es una cosa que me ha enfadado toda mi vida. Porque yo, cuando era bastante pequeña, me saqué el título bilingüe, el C2, el título máximo de inglés, ¿vale? Yo con 17 años pensé, vale, ya lo tengo, pues ya nunca más me van a pedir un título de inglés porque tengo el máximo, pero no es cierto, porque después muchísimas veces, si no has estudiado en una institución inglesa o etcétera, te hacen sacarte como un título actualizado. Por ejemplo, dicen, bueno, te aceptamos este título, pero si tienes 5 años tienes que sacarte otro, tal, y esas cosas pues yo las odio, porque me saqué ya el título, ya lo tenía, y ahora me pides otro título porque ya es muy viejo, tal, no sé cuánto. Bueno, normalmente si has estudiado una educación superior en un país de habla inglesa, ya lo dan por válido como que hablas inglés y ya da igual. Entonces una gran ventaja que tengo ahora es que ya nunca más espero que me pidan un título de inglés
espero, porque yo ya tengo mi máster que me he sacado en Estados Unidos y si aún con esas me piden que me saque el IELTS, le voy a decir, mira chico, no me interesa tanto tu oferta de trabajo para tener que hacer otro examen cuando ya tengo el máster y todo en este país, ¿vale? Normalmente te lo aceptan. Así que eso es una ventaja que me parece bastante importante. Otra ventaja súper importante que yo vi respecto a mi educación que recibí en España es la manera de aprender en Estados Unidos, al menos en el máster, es súper diferente. No son asignaturas teóricas que tienes que aprenderte de memoria un temario y tienes que vomitarlo, sino que hay muchas asignaturas que a mí me encantaban porque eran de discusión. Voy a poner un ejemplo, una asignatura que me encantó. Era un profesor de negocios y de repente toda la asignatura iba analizando un libro. Toda una asignatura, ¿vale? Analizando un libro. Te pensarías que es algo súper aburrido, pero fue lo más, porque en el libro te explicaba una base teórica de cómo tienes que analizar si una empresa le vale la pena innovar o no, y después nos ponía ejemplos prácticos. Lo que hacíamos en clase era actividades de reflexión, de decir, vamos a analizar esta empresa, vamos a coger la teoría de este libro, vamos a aplicarla, y era mucho de discusión en clase, de hablar, de dar tus ideas, de desarrollar tu pensamiento crítico, ¿vale? En ningún momento me aprendí nada de memoria, pero con tantos ejercicios prácticos, con escuchar al profesor, con decir mi opinión, aprendí muchísimo. Y yo iba a esa clase, terminaba esa clase y tenía más energía que antes de entrar, y sí que tuve que hacer ejercicios por mi cuenta, ¿vale? Pero eran de analizar, eran de pensar, era de usar el coco, no era de aprender y vomitar. Y esto lo viví yo bueno, de hecho creo que no aprendí nada de memoria en ninguna asignatura, nunca, estudiando en la universidad allí. Y pienso que es súper importante, ¿no? Porque están evaluando tu espíritu crítico, tu capacidad de análisis, diferentes cosas que no solamente la habilidad de saber memorizar, que es lo que yo he vivido en muchísimas asignaturas estudiando la carrera en España, de Derecho de la Publicidad, y es aprender Derecho de Publicidad y vomitar Derecho de la Publicidad, sino que es una cosa más de aprender a aprender, de aprender a expresarte, de aprender a hablar, a defender tus opiniones. Súper importante y creo que para mí es una gran diferencia con otro tipo de educación que he recibido. Otra ventaja que me parece que es lo más es que te puedes hacer amigos de literalmente cualquier rincón del mundo. Obviamente yo en la Unión Europea, sobre todo cuando estaba en Bruselas, vi a muchísima variedad de personas diversas de todas las esquinas de Europa. Éramos 20 y pico países y trabajabas con una persona de República Checa, de Bulgaria, de Italia, de cualquier país, ¿vale? Y obviamente eso estaba súper bien y para mí me encantó esa diversidad. Pero cuando llegué a Estados Unidos me di cuenta que esa diversidad, aunque era preciosa y me encanta la Unión Europea, era solamente una parte pequeña del mundo y de repente conocía gente de cualquier rincón. De repente tenía amigos de Bahrein, amigos de Tayikistán, amigos de cualquier tipo de país, ¿vale? Y ahí me di cuenta de cómo mi concepción de los países y de todo era tan pequeña hasta ese momento, ¿no? Y es genial tener amigos de todos los lugares del mundo, gente que haga que te dé curiosidad por diferentes cosas, ¿no? Que te enseñen, por ejemplo, yo qué sé, porque hay un conflicto entre India y Pakistán, por ejemplo, o diferentes cosas de sus países que no tenías ni idea. A lo mejor tienes prejuicios de un país y conoces a alguien que es lo más y te intenta cambiar ese tipo de mentalidad que tienes. Y bueno, eso obviamente pasa en muchos países, pero Estados Unidos, como he comentado, al tener tantos estudiantes internacionales y ser un melting pot que se llama, ¿vale? Que se juntan muchas diversidades y muchas razas, muchas personas en un mismo lugar, es algo genial y es algo que hace que tu perspectiva del mundo y de la cultura se expanda muchísimo en poco tiempo. Y tengo todas vuestras preguntas, las he leído solamente una vez, no me he preparado ninguna respuesta, así que simplemente vamos a leer estas preguntas y voy a ver cuáles son vuestras asunciones sobre mi vida estudiantil. Voy a leer vuestra afirmación y voy a deciros si es verdadero, si es falso y por qué. La primera asunción es que yo era la popular de la universidad y la respuesta es que para nada, o sea, 0%. Yo conocía a la gente de mi clase y algunas otras personas, pero poco más. Mi universidad era súper grande y esto típico de ser popular o no ser el popular, para nada existe. Yo, por ejemplo, sé que en mi universidad cuando estaba el hijo de David Beckham, pues obviamente era popular porque era un famoso. Y si de vez en cuando va algún famoso o hijo de famoso en mi universidad, pues esas personas serían populares por ese tema en específico. Pero te digo que lo normal es que sean
eran clases pequeñitas, entre 10 o 15 personas, te relacionas con tu clase y si estás en alguna asociación también, pero o sea, para nada era yo la popular de la clase. De hecho, la mayoría de mis amigos eran otros becarios Fulbright o 2 o 3 personas de mi clase y también mucha gente de mi residencia universitaria, que como estaba en el campus de Columbia, era mucha gente que estudiaba en Columbia y no tanta gente que estudiaba en mi universidad. Así que aunque iba a clase también, como vivía en una residencia, mis amigos eran más gente pues de la residencia o gente becaria Fulbright porque iba a muchos eventos con ellos. ¿Por dónde ibas hacías amigos? Pues obviamente cuando llegas a un lugar y eres nuevo, donde vas tienes que hacerte amigos para no estar solo y no sentirte solo en literalmente otro continente a todos tus amigos y familiares, pero también pasa que con el tiempo, aunque siempre conoces a gente nueva, al principio haces muchos amigos, pero después ya tienes como tu grupito, ¿no? Tu grupito de confianza con el que te juntas los fines de semana. Con unas amigas hacíamos como una cena internacional, entonces sí que conoces a mucha gente, pero al final sí que generas más relaciones con un grupo más cercano. A mi parecer no es nada sostenible el tener 50 o 60 amigos y yo sí quiero una persona de relaciones más cercanas, de 3 o 4 buenos amigos, aunque también conocía a mucha gente porque en mi residencia éramos literalmente 700 personas, entonces sí que era bastante común el hacerte amigos donde fueras por este hecho en específico. Otra asunción, fue muy difícil encontrar trabajo. Afirmativo, sí, 100%. Encontrar trabajo es muy difícil en Nueva York. Yo quería trabajar en comunicación y ya te puedes imaginar que había mucha oferta, pero muchísima demanda de trabajo. De hecho, no compites solamente con la gente de universidades, sino que compites con cualquier persona de Estados Unidos que quiere trabajar en Nueva York y cualquier persona del mundo que tiene el permiso para trabajar en Nueva York. Así que había muchísima competencia y la verdad es que eso te generaba bastante presión. Yo estuve para conseguir unas prácticas, ¿vale? Unos 7 u 8 meses hasta que pude aceptar el contrato o más, no sé, desde octubre o noviembre que empecé a buscar. Empecé las prácticas en junio y creo que me dieron la oferta de las prácticas para mayo. Así que te puedes imaginar todo el esfuerzo que hice. Lancé más de 100 solicitudes, eso solamente para prácticas. Ya un trabajo, no me puedo imaginar el esfuerzo que sería, aunque yo ya después de mis prácticas me quedé en ese trabajo porque al equipo le gusté cómo trabajaba y ya seguí con ellos, pero sí que es muy competitivo y sí que es muy difícil, aunque también te digo que no es imposible. Otra asunción es que pensé en algún momento quedarme a vivir en Estados Unidos y vamos a decir que esta asunción es falsa, por el siguiente motivo. Obviamente tú te mudas a Nueva York y al principio no tienes nada, pero de repente tienes amigos, tienes a tu pareja, tienes a tu trabajo, lo tienes todo allí y estás creando tu vida en este lugar. Lo que pasa es que yo vengo de Argentina y me crié en España y yo sé que las relaciones son muy complicadas, de que no, a la vez la gente muy poco cuando está en el otro lado del continente. Y sí que es cierto que a mí Europa me gusta mucho y no me gustaría tener una relación con mi familia que haya tantas horas de diferencia. Entonces yo sí que pensé que a largo plazo quería hacer mi vida en Europa, o sea, cuando fuera mayor, tuviera hijos, etcétera, etcétera, me imaginaba mi vida en Europa y en este continente, ya que es mi continente favorito, aunque amo Nueva York, por ejemplo. Entonces sí que hay momentos que dices, ya estoy aquí, ya lo tengo todo hecho, pero también mi realidad es que tenía los valores claros que Europa es el que yo pienso que es el lugar hecho para mí. Otra asunción es que tus compañeros de estudios te invitaban a muchas fiestas. Bueno, creo que hay una diferencia entre hacer, por ejemplo, la carrera universitaria y el máster y también depende cómo eres como persona. Yo creo que la carrera universitaria es más de, pues llegas el primer año, el freshman year, y en muchas fiestas, muchas cosas de este estilo, pero ya el máster hay gente que es un poco mayor, entonces tienes desde gente que es, yo era de las más jóvenes, tenía 23, 24 años, pero también hay gente como ya bastante mayor, que están casadas, con hijos tal, aunque la mayoría de las personas son bastante jóvenes. Hay muchas fiestas, es cierto, pero no quiero que os imaginéis la vida padre de estudiantes, ¿sabes? Yendo a estas fraternidades, porque eso no es lo que yo tuve. Así que, por ejemplo, en mi residencia universitaria había muchas fiestas, teníamos como un bar, un pub dentro de la residencia. Entonces, pues sí, que había fiesta ahí, de hecho todos los días si querías, pero yo no era de las que estaba todo el día de fiesta. Sí que había cosas guays, por ejemplo, un día con mis compañeras de clase nos fuimos al que era el bar Coyote, que es un bar en el que puedes bailar encima de la barra y estuvo muy guay porque fue una experiencia como única y sí que hubo muchas fiestas siendo Fulbright, pero no diría que mis compañeros me invitaban siempre de fiesta. Y esto responde a otra asunción que dice Wild on, mucha fiesta, onda American Pie. Pues en mi caso, no.
Otra asunción es que era un ambiente estresante. Y voy a decir que esta asunción es verdadera. Porque cuando tú llegas a Nueva York no conoces a nadie. Es una ciudad súper grande. Ves a muchísima gente y no conoces absolutamente a nadie por las calles. No conoces nada, ¿vale? Entonces sí que puede ser muy estresante por ese sentido. Vas en el metro siempre se rompe porque sí y no sabes por qué. O el metro no para en tu parada y ves la parada pasar, ¿vale? Y estás súper cansado y quieres llegar a casa. Y hay muchas cosas que sí que son muy estresantes. Conseguir un trabajo, conseguir un piso, o sea, es muy estresante. También quiero decirte que esto es normal, pero que después con el tiempo también una persona aprende a normalizarlo. Es decir, que tú vas encontrando tus pequeños sitios. Ya al final siempre coges el mismo metro, siempre vas al mismo parque, siempre vas a las mismas cafeterías. Entonces, aunque sea todo una locura, ya estás como un poco acostumbrado, ¿sabes? Ya es como que te sorprenden muchas menos cosas. Vas en el metro y lo típico que dicen, hay un famoso en el metro de Nueva York, ¿cómo es que la gente no lo está mirando? Es que tú ya vas a tu bola completamente, te mimetizas con el resto de personas, así que aunque sea estresante, al final pues creo que tienes como una tolerancia al estrés muy alta y estás más tranquilo. Otra asunción es que te encantó tener la oportunidad de probar cosas nuevas. Sí, esto es lo que más me gustó. Tengo muchas experiencias súper aleatorias que nunca he hablado en este canal en Estados Unidos. Haré un vídeo en específico, pero por ejemplo, fui a una academia militar y estuve viviendo con militares de Estados Unidos. Fui a una reserva de animales, ¿vale? Que todo el mundo era vegano y comíamos comida sagrada de vegetales, también súper guay. Fui a Vancouver de vacaciones o tenía una fiesta delante de las Naciones Unidas. Cosas súper variadas y que nunca me hubiera imaginado. Y estas experiencias específicas fueron de las cosas que más me gustaron de vivir en Estados Unidos. En la uni te hacen pensar en soluciones creativas en vez de memorizar como un loro. Sí, esta asunción es totalmente verdadera porque ahí no tenía que aprender memoria, nunca aprendí ni media palabra de memoria, aprendí muchísimo, pero desarrollabas otras habilidades que no era memorizar, sino que era pensamiento crítico, era reflexionar, debatir, cosas muy importantes y aprendes con la práctica, no simplemente leyéndote un libro así. Yo también entiendo que hay diferentes carreras, que tienes que aprenderte muchas cosas de memoria como medicina, derecho, vale, estoy hablando en comunicación, es un caso específico, pero sí que es cierto que no memoricé como un loro y me encantó. Pienso que no te fue fácil estudiar en los Estados Unidos, no es lo que esperabas. Pues justamente todo lo contrario, fue mucho más fácil de lo que me esperaba, sobre todo por esto de que era mucha práctica y poca memorización. Entonces pues iba a clase y todo bien y tenía ejercicios aparte, pero también tenía mucho tiempo para disfrutar de la ciudad y de hacer otro tipo de experiencias muy valiosas a la hora de estudiar en el extranjero. Así que esto fue falso porque fue hasta más fácil de lo que pensaba. Desde siempre eras una matadita en la escuela. Vale, esta palabra no se usa en español, pero yo lo que supongo que quiere decir esta palabra es que siempre estudié mucho. Y sí, yo siempre estudié mucho. ¿Y por qué estudiaba mucho? ¿Porque quería ser estudiante de 10? No, porque yo soy una persona súper optimista y siempre tenía miedo de suspender en todos los exámenes. Entonces yo estudiaba muchísimo en España de memoria, muchísimo, porque siempre pensaba que aquel tema que me sabía menos iba a caer en el examen. Entonces al final me lo estudiaba todo súper bien, estaba encerrada muchísimo tiempo estudiando. Entonces sí, era como bastante una matadita en la escuela, como si eso significa matadita, sí, esto es correcto. Entendiste al 100% las clases. Esto también es verdadero, es una asunción verdadera, porque cuando fui a Estados Unidos ya tenía buen nivel de inglés. Eso no quiere decir que no aprendiera nada de inglés, hay muchas expresiones, hasta una manera de hablar inglés, por ejemplo, en el ámbito profesional, de empresa, de negocios, es muy diferente, así que sí que aprendí, pero no tuve problemas a la hora de tener las clases. ¿Fue una de tus mejores experiencias? Sí, esto es cierto. En mis mejores experiencias que puedo pensar hoy en día es cuando estudié un año de la carrera en Bélgica, cuando hice las prácticas también en Bruselas, y el vivir en Nueva York. Esas tres cosas para mí están en mi corazoncito y son de mis mejores experiencias. No solamente por las clases y por la experiencia, que también, pero por lo que pasaba antes y después. El caminar y ver un monumento que te gusta todos los días, el salir con tus amigos, el ir a un supermercado extranjero por primera vez, pues son cosas que para mí son súper importantes, súper recuerdos pequeños, muy bonitos, y para mí eso hace que sean unas experiencias increíbles. Ojo, esto no quiere decir que haya sido fácil, ¿vale? Tampoco quiero romantizar la idea de vivir en el extranjero como que te vas y de repente es todo lo mejor de tu vida, porque hay momentos que uno lo pasa mal y uno está solo. Por ejemplo, yo he llegado a ir al médico muchas veces sola, hay veces que te encuentras muy triste y no tienes a nadie, durante mucho tiempo, mucha soledad puedes sentir, así que quiero que sepáis que tiene una parte buena y una parte mala. A mí siempre me ha compensado lo bueno, pero no quiero que penséis, si os vais al extranjero y os sentís mal,
no os culpabilicéis, no pasa nada por sentirte mal aunque estés en otro país, porque sigues siendo una persona, un ser humano, es una experiencia nueva en el extranjero y también es completamente normal y es una parte de la que no se habla mucho, así que aunque tengas una experiencia que sea lo más, te puedes sentir mal y no hay ningún problema. Y aquí hay dos asunciones, que es, fue muy caro y es más caro de lo que realmente vale. Es muy caro, es verdad, Nueva York es muy caro, este de Estados Unidos es muy caro, te puede gastar muchísimo dinero. Pero otra cosa que hay que tener en cuenta es que yo fui con una beca y fui todo pagado, entonces una cosa que pasa que me pareció un poco curiosa es que hay lugares mucho más baratos que nunca me hubiera permitido vivir porque no tenía beca y este lugar tan caro pude estudiar completamente gratis. Es por eso que quiero que cuando penséis en el extranjero no penséis, por ejemplo, que la ciudad de vuestro país, porque sí, tiene que ser más barata que una ciudad muy cara, porque a lo mejor en la ciudad muy cara tenéis más oportunidades o tenéis becas más generosas que en vuestro país, y entonces quiero que tengáis esto en cuenta. Yo, por ejemplo, al principio quería hacer no sé, a lo mejor mudarme, no sé, hacer un máster en España o mudarme a Madrid, y yo no tenía los medios y no encontré ninguna beca para hacerlo. Pero sin embargo sí que pude estudiar en Estados Unidos, así que aunque era mucho más caro, me lo pude permitir más que un lugar que a lo mejor era más barato. Otra asunción es que pasaba estudiando para no sentir la soledad de los primeros meses. Yo los primeros meses, es cierto, me sentí bastante sola hasta que hice mi red de contactos, mi red de amigos, pero sí, bueno, tenía clases, yo estaba haciendo el máster de fotografía, entonces estaba muy ocupada, pero lo que hacía mucho en mi tiempo libre era viajar y dar vueltas. Daba muchas vueltas por mi cuenta, fui a Pensilvania, fui a Washington DC, lo vi todo de principio a fin, todo lo que quería ver. Entonces, bueno, también fue una experiencia positiva porque ya después cuando tenía amigos y hacía más planes que eran como rutinarios, de venga, siempre vamos al Central Park o siempre vamos, yo que sé, a la misma cafetería o lo que sea de la biblioteca, pues ya había hecho estas cosas por mi cuenta. Por eso pienso que siempre hay un balance, ¿no? Hay veces que tendremos más tiempo libre solos, el tiempo que tendremos más tiempo con nuestros amigos. Y una cosa muy guay es encontrar este equilibrio, ¿no? Entre aprovechar siempre lo mejor de cada momento. Otra asunción es que las personas son más de fiestas y menos de amigos reales. Pues esto creo que es una experiencia común, no importa dónde vayas, pero yo, por ejemplo, en mi residencia, al principio los amigos que tenían eran como, sí, amigos más superficiales. Era gente con la que quedabas para tomar algo o para comer en la cafetería, pero yo no los consideraba como mis mejores amigos. Al final, aunque conozcas a 500 personas, siempre hay 5, 2, 3 o hasta una persona que es mucho más especial que el resto y que hace conexiones más profundas. Pero bueno, también está bien de tener esta mezcla entre desde amigos como más profundos que los ves todas las semanas y les cuentas tu vida, hasta amigos que a lo mejor son más amigos de fiesta. Fue muy fácil adaptarte allí. La respuesta y la asunción es falsa, porque como he dicho, sí que fue un poco complicado para mí. Aunque haya vivido ya en ciudades grandes como Bruselas, comparado a Estados Unidos y a Nueva York específicamente, fue como otro nivel, ¿no? Estaba muy intimidada, pero al final lo pasé, lo viví, fue una experiencia increíble, no me arrepiento de nada y sí que lo sigo recomendando. Es difícil sacar la nota más alta. Pues mira que te digo que saqué nota súper alta, creo que el máximo era un 4 y saqué un 3.56, 57, algo así. Pero la verdad es que no fue lo que más me importó. De hecho, no sé qué nota sacó nadie en mi clase, ni me interesaba, porque lo que más me interesaba era aprender en las clases, que aprendí. Lo que más me interesaba era conseguir unas prácticas buenas, era tener una buena experiencia, hacer muchísimas cosas, conocer la ciudad, conocer la universidad. Y la nota no es algo que me interesara del todo, aunque saqué buena nota. Obviamente hay que sacar buena nota, ¿vale? Sobre todo si vas con beca, no puedes estar suspendiendo todo. Pero saqué nota alta, supongo, pero no fue algo que piense que es de lo más relevante. Otra asunción es que no pasé días tristes. Esto es muy falso. Esto no es para nada cierto, sobre todo porque una persona se imagina, ¿vale? ¿Cómo puede ser una persona triste al lado del Brooklyn Bridge? ¿Cómo está una persona triste cuando vive a 3 bloques de Central Park? ¿Cómo puede una persona estar triste? Pero una cosa que me enseñó esta experiencia es que una persona, la felicidad y la tristeza no depende de dónde está, sino de cómo es esa persona y cómo está en ese momento emocionalmente. Es por ello que no quiero que nadie se culpe si se muda, por ejemplo, a Sydney o a París y de repente se da cuenta que no está feliz porque nosotros somos más que donde vivimos. Si todo el mundo fuera feliz viviendo en París, viviría todo el mundo en París o en Nueva York, etc. Pero sí que hay muchos momentos de tristeza porque una persona, pues al final vives en la ciudad como vives en cualquier otro lado, vives 2, 3, 4 años y pues experimentas todo tipo de emociones, desde tristeza hasta felicidad, hasta todas las cosas. Sé que es un poco más difícil entender cómo puedes ser feliz estudiando en la Quinta Avenida, o sea, cómo puedes ser triste, pero bueno, un día tienes un día triste, otro día no, conoces a gente que un día está feliz, otro día no, pero como todo el mundo, así que sí que hubo muchos días tristes.
Otra asunción es que podía estudiar en todas partes porque había wifi en todos los lugares. Bueno, yo tenía un plan ilimitado en el móvil, así que no tenía problema de wifi. Tampoco sé si había, creo que había wifi público en todos lados, pero bueno, como tenía el móvil, tampoco era algo que me fijara, aunque sí que intentaba estudiar sobre todo en la biblioteca, que era una biblioteca súper moderna, súper chula, que me encantaba, que mirabas abajo los típicos taxis amarillos, ¿sabes? Pero tampoco que estudiara en todos lados. Yo estudiaba cuando tenía que estudiar y cuando no hacía otro tipo de cosas, me tiraba tiempo, aprovechaba, por ejemplo, antes de clase o después de clase, me iba a la cafetería o me iba a la biblioteca para tener el día de estudio al máximo y a lo mejor otro día pues estudiar un poco menos. Otra asunción es que tuve que trabajar en la universidad para pagarme la beca. Bueno, esto no es cierto, no tuve que trabajar. La verdad me considero bastante privilegiada por ello, pero entre la beca que conseguí de Fulbright y la beca de la universidad no tuve que trabajar, aunque sí que es cierto que es muy común trabajar en la universidad, por ejemplo, para que te ayude con algunos miles de dólares a poder vivir en Nueva York, que es muy caro. Otra asunción es que hay reuniones que hacer para entrar a la universidad y los alumnos tienen que impresionar a los profesores. Ese no fue mi caso, lo hice todo de manera online desde Europa. De hecho, estaba en Bélgica cuando hice todo este proceso y no, o sea, para nada. No conocí a ningún profesor hasta que llegué. Ah, no, miento. Cuando hice la solicitud para la universidad, la de Parsons, sí que hubo una entrevista que tuve que hacer y había uno de los profesores ahí sentado viendo mi portfolio, así que sí que como que tuve que conocerlo para la evaluación que ellos me evaluaban a mí, pero aparte de eso, no. Otra asunción es que el dinero de la beca solo cubría los gastos universitarios y el resto lo pagaba yo, como la vivienda, comida, etc. Una cosa genial de la beca Fulbright es que en mi caso, siendo española yendo a Estados Unidos, me lo cubría todo, me daba un salario y con ese salario, ellos no es que te daban directamente dinero para comer, pero te daban un salario todos los meses y con eso pues tú te pagabas el alquiler, te pagabas la comida, te pagabas todo. Así que no tuve que poner dinero de mi cuenta. Otra asunción es que no tratan igual a los estudiantes extranjeros. Una cosa que me encantó de Nueva York, que no sé si lo mismo en Estados Unidos porque es muy grande, supongo que no, pero en Nueva York hay tanta gente extranjera que no pasa nada, o sea, todo el mundo es extranjero, todo el mundo es diferente, todo el mundo viene de otro estado. Hay poca gente, conocí algunas, pero hay poca gente que sean born and raised in New York, que hayan nacido y crecido en Nueva York, sino que somos gente de todo el mundo y no importa si tienes acento, no importa dónde vengas, no importa nada, si eres una persona simpática, con talento o que se sacrifica, te van a tomar en serio y es una cosa que me gustaba mucho. En mi trabajo siempre me han tratado como una más, en la universidad también, en la residencia también, así que no tuve problema con eso. Otra asunción es que tenía lockers y esto es cierto. Cuando estudié comunicación no, pero cuando empecé haciendo fotografía sí que teníamos un locker y la verdad es que estaba súper emocionada porque era como las películas de Disney Channel. Lo que yo no sabía es que la contraseña esta que tienes que poner no es muy fácil, no es como que tienes que poner un número y ya está, sino que tienes que ir un número para adelante, 2 para atrás, 1 para adelante, o sea, era un lío y me tiré a lo mejor 40 minutos para poner la típica esta cerradura de los lockers porque no podía cerrarla. Luego lo conseguí y me sentí como en Disney Channel. Otra asunción es que me arrepentí y me quería ir a Canadá y esto es falso. No sé si algunos sabéis que yo hice una visa para trabajar en Canadá y entonces yo pensaba que no me iban a dar la Fulbright y me iba a ir a Canadá. Al final sí, fui a Nueva York y todo, pero no me arrepiento. La verdad es que la experiencia de Canadá hubiera estado muy guay, pero todo lo que aprendí, hice el máster, mis amigos, mi trabajo, todo viene de mi experiencia en Nueva York y no me arrepiento de haberlo hecho. Otra asunción es que la gente es muy diferente a España a nivel de cultura y personalidad. Esto es cierto, ¿vale? Es culturas diferentes, maneras diferentes de ver la vida, maneras diferentes de pasar el tiempo libre. Obviamente siempre alguien me va a decir, no es lo mismo una persona de norte a sur de España, no es lo mismo una persona de norte a sur de Estados Unidos. Sí, estos son generalismos, hay gente que hace de todo en todo el mundo, pero sí que hay muchas cosas de la mentalidad que son muy diferentes entre los dos países. Me di cuenta cuando llegué a Estados Unidos y me di cuenta ahora cuando he vuelto a España. Así que sí, es diferente. Otra suposición es que los libros eran carísimos y la verdad es que comparado con Europa era bastante el precio normal. De hecho, al ser dólares hasta puede ser un poquito más barato. Sí que habrá carreras donde hay que comprar más libros, pero en la mía no era el caso, sino que muchas cosas eran online. Muchos apuntes, muchas cosas eran del profesor en PDF y no teníamos que comprar muchas cosas. Una cosa que compramos, por ejemplo, fueron unas casas de estudio de Harvard. Y esos casos de estudio sí que costaban a lo mejor 20 o 25 dólares, pero era una asignatura una vez y eso no fue lo más caro. Es mucho más caro el ir al supermercado y hacer la compra por una semana o el alquilar un piso que, por ejemplo, comprar libros.
Otra suposición es que era excesivamente competitivo, y eso es cierto, porque en Nueva York todo es competitivo. Conseguir un piso es competitivo porque hay muchísima gente, son todos súper caros y hay poca oferta, es súper competitivo el trabajo por lo mismo, pero por ejemplo en las clases, que sé que hay otra pregunta que me dijisteis, no era competitivo, que yo sepa, yo no me había enterado de que haya ningún tipo de competición, porque sí que cada persona iba más o menos a su bola. Tú estabas en la clase con una persona, pero a lo mejor esa persona quería trabajar en producción y tú en marketing, así que algo de competición podría haber, puede ser, pero no era algo obvio. Otra suposición es que a veces me sentía como una película, y eso es cierto. Sí que hay muchas veces que yo, por ejemplo, salía de clase, miraba el Empire State literal al lado y pensaba, ¿what? O sea, me ponía la música, sobre todo cuando ponía la música, caminaba por la calle, te sientes como una película, cuando vas al parque a leer, te sientes como una película. Pequeñas cosas que sí, por ejemplo, el Brooklyn Bridge, siempre me siento como una película. Y otra cosa que pasa es que cuando esa es tu realidad y es como tu casa, cuando luego te vas y ves series y películas, no paras de ver todos los rincones que eran. Aquí yo estudiaba, aquí yo trabajaba, aquí vivía, ¿sabes? Y sí que es un poco como shock siempre que veo alguna película o algo y recordar todos los momentos de ese sitio. Al revés, no ver una película y ver como tu vida, eso sí que a veces es un poco como shock. Otra suposición es que se me tiraban todos los chavales. No, falso. Otra suposición es que cuanta más gente, más cuesta hacer amigos. Esto puede ser cierto, ya que hay muchísimas personas y puede parecer un poco impersonal, pero también es cierto que cuando haces tus amigos, la relación es muy profunda porque realmente es como tu familia en el extranjero. Es las personas que te acompañan si tienes que ir a emergencias, es las personas con las que puedes compartir tus momentos más bajos. Entonces, sí, es cierto de que te cuesta más hacer amigos, pero cuando te haces amigos suelen ser personas bastante importantes en tu vida. Otra suposición es que creo que todo el mundo debería ir alguna vez en su vida a estudiar a Nueva York. Y la verdad es que no. Yo pienso que cada persona es muy diferente y no pienso que es una ciudad que esté hecha para todo el mundo. No todo el mundo que va súper feliz encuentra su sitio o siquiera le gusta, porque la gente es muy diferente. Y una cosa muy importante es saber cuál es nuestro concepto de felicidad, nuestro concepto de éxito, cómo somos felices. A lo mejor una persona feliz en un lugar más tranquilo, con mejor tiempo, con comunidades más pequeñas, a lo mejor otra persona más feliz en la naturaleza, otra persona más feliz sin siquiera irse de su país. Así que no creo que todo el mundo tenga que estudiar en Nueva York. Sí que pienso que hay muchas personas que se beneficiarían de vivir en Nueva York, por ejemplo, gente que se dedica a las finanzas, a la comunicación, a la ingeniería, pues es un gran lugar en el que estar, pero no pienso que todo el mundo tendría que vivir aquí, porque no pienso que sea un estilo de vida que le pueda gustar a todo el mundo, aunque en las películas parezca que es lo mejor. Y la última suposición que voy a contestar, que creo que resume todo bastante, es que tu primer mes allí fue duro, pero luego te encantó la experiencia. Y esto es cierto. Sí que fue duro, fue difícil, obviamente tenía momentos que no eran tan fáciles y me gusta decirlo abiertamente porque sí que hay una imagen de romantizar un poco el vivir afuera, todo es bonito, pero no tiene por qué. De hecho, estoy muy contenta por las partes negativas de vivir en una ciudad muy grande, de vivir en una ciudad tan competitiva, porque me han hecho crecer mucho como persona, me han dado muchísima seguridad, ¿sabes? Ahora pienso que puedo mudarme a literalmente cualquier sitio, no tener ningún problema, que puedo vivir sola, que puedo encontrar trabajo, que puedo hacer amigos en cualquier lado aunque no conozca a nadie, y esas son las cosas que yo me llevo de mi experiencia en Estados Unidos. Este vídeo forma parte de un vídeo mucho más grande en el que te cuento cómo puedes estudiar en Estados Unidos y las bases que tienes que saber, todas las cosas que tienes que entender. Te lo dejo aquí por si te interesa y obviamente suscríbete para mucho más contenido. Te lo dejo aquí. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós.